Bueno, hola, buenas tardes para todos los que están presentes. Hoy va a darnos una charla Leonardo Alonso Gómez, que es ingeniero agroindustrial, recibió en la Universidad de Colombia, tiene una maestría en ingeniería con énfasis en en energías alternativas, también en la Universidad Nacional aquí de Colombia, y es doctor en ciencias, recibido en el Instituto Politécnico Nacional de México. Cualquier cosa me corregís, Leo, por favor. Es docente, ha hecho investigación, tiene publicaciones en revistas científicas, así que, bueno, para nosotros es un honor tenerte. Te agradecemos desde ya tu tiempo. Y el tema que va a tocar es agroindustria no alimentaria. Así que, bueno, Leo, Mm, estamos para escucharte. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Gracias a los organizadores de esta Semana de la Ingeniería por haberme invitado. Y pues con mucho gusto aquí compartiendo con ustedes la experiencia y los conocimientos al respecto de agroindustria no alimentaria, para dar las bases sobre todo para ingenieros agroindustriales, ingenieros químicos que se quieran meter en el campo de la investigación en estas temáticas. Bueno, entonces si ya podemos empezar, ¿cierto, Carolina? Correcto, Leo. Sí. Listo. Bueno, entonces ya voy a poner la pantalla completa. Sí, Listo, ¿todos me escuchan bien? sí, se te Ok. escucha perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar, para hablar de biorefinerías, primero tenemos que hablar de biomasa. Entonces, para entender un poco la parte básica de lo que es la biomasa, pues tenemos que hablar de algo que se aprendió en el colegio, en la secundaria, y es el hecho de que la fotosíntesis es el sistema natural por el cual se genera la biomasa en la naturaleza. Entonces, específicamente en el tilacoide que queda dentro de los cloroplastos es donde sucede esta magia de convertir energía lumínica en energía química, ¿sí? Las plantas lo hacen naturalmente para sus procesos metabólicos, pero pues la energía que no es utilizada se almacena en forma de ATP. Bueno, y ese ATP, ¿cómo está? Son enlaces energéticos dentro de los carbohidratos o de algunos lípidos y algunas otras macromoléculas de los vegetales. Entonces, pues el término ¿qué es la biomasa? Es todo material no fósil de origen biológico. Bueno, puede ser de origen vegetal, que se forma a través de esa fotosíntesis, o de origen animal, cuando los animales pues entran en el ciclo del carbono y consumen esos vegetales. Entonces, tenemos para decir que la biomasa, en cuanto al tema energético como tal, es la forma de energía más importante, es la segunda más importante después de la energía solar. Bueno, igual cabe aclarar que pues, la energía de la biomasa es una transformación a energía química de esa energía solar. Como podemos ver aquí, la biomasa puede estar constituida de residuos agrícolas, de residuos industriales forestales y agroalimentarios, de residuos urbanos, pueden ser residuos sólidos y también de residuos ganaderos. Entonces, toda esta biomasa entró en este ciclo porque pues, los humanos consumimos lo que la naturaleza nos da y de alguna manera la parte que no es consumible se convierte en un residuo. Entonces, normalmente estos residuos, parte de esos residuos se va a formar parte de la contaminación, a generar gases de efecto invernadero, lixiviación y muchos problemas que veremos más adelante. Eh, Igualmente, pues como vimos, la biomasa entra en el ciclo no solamente de la energía, sino también en el ciclo del carbono. Entonces, las plantas absorben el dióxido de carbono, pero al ser utilizados, biodegradados o consumidos, bien sea por la combustión, pues generan ese dióxido de carbono que igual vuelve y se consume y bueno, se convierte
en un ciclo. Esto es algo bien importante a tener en cuenta cuando vamos a hablar de la diferenciación entre lo que son los biocombustibles de los combustibles derivados de los hidrocarburos, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, pues la biomasa, al ser utilizada para fines energéticos, debemos tener en cuenta que tiene cosas buenas, pero también cosas no tan ventajosas, como por ejemplo, pues que, bueno, es un recurso prácticamente inagotable, favorece la diversificación energética. ¿Y por qué decimos que es inagotable? Bueno, esto podría ser discutible desde el vista de la sostenibilidad, pero técnicamente sí es inagotable porque en la medida que consumimos, digamos, el alcohol a partir de la caña de azúcar, podemos volver a sembrar caña de azúcar y, digámoslo, en términos de la vida de los seres humanos, pues es un recurso que es otra vez regenerable y por eso es un recurso, se dice que es un recurso renovable. Lo que no pasa con los hidrocarburos que pues estaban guardados desde hace millones de años, nos los vamos a consumir a este nivel en el que vamos los seres humanos para mover nuestros motores, tanto de los vehículos como de las industrias. Por lo tanto, en la vida de los seres humanos no va a ser renovable. De ahí es que viene la diferenciación de la renovabilidad de los biocombustibles. Otra cosa es que contribuye a la creación de empleo rural. O sea, tanto en Brasil como en Colombia, en Estados Unidos se ha visto ese efecto que sí se genera empleos rurales y también contribuye a mitigar esa migración hacia los centros urbanos de tantos años, pues que genera esos cinturones de miseria en las ciudades. También contribuye a que haya una reforestación, en algunos casos de monocultivos, pero hay reforestación y se mejora el estado actual de las masas forestales. Otra ventaja que tiene la biomasa es que tiene bajo contenido de azufre. Generalmente esa es una de las, cuando se compara un biodiesel, por ejemplo, con el diésel convencional, pues es mucho, es casi nulo el contenido de azufre en las emisiones cuando se hace la combustión del biodiesel comparado con un diésel. Bueno, otra cosa es que se están aprovechando residuos. O sea, si se da el caso en el que estamos utilizando residuos para generar la energía a partir de la biomasa, pues mucho mejor porque estamos además disminuyendo o mitigando un impacto ambiental que esos residuos están generando en el medio ambiente. Bueno, y otra cosa es que la biomasa, pues los motores que se utilizan en las industrias pueden funcionar con biomasa con ciertas adaptaciones. Los motores que normalmente estaban funcionando con combustión, por ejemplo carbón, se le hacen algunas adaptaciones y podrían funcionar con biomasa. Pero bueno, también están las desventajas. Y es que muchos de esta biomasa, de todas esas materias primas que se utilizan para convertir en energía, pues generalmente tienen un cierto contenido de humedad, lo que no sucede con los combustibles fósiles. Eso sería una desventaja pues que habría que tener en cuenta. Otra es que es la densidad energética. Por ejemplo, si tenemos un kilo de gasolina, pues tiene mucha más energía que un kilo de madera. Entonces, a eso me refiero con la densidad energética. La biomasa tiene menor densidad energética que los combustibles fósiles. Y otra es que el rendimiento de esos equipos, si se adaptaron, que funcionaban para combustibles fósiles y se adaptaron para funcionar con biomasa, tienen generalmente menor rendimiento que cuando funcionan con fósiles. Bueno, y entonces, ¿de dónde proviene esa biomasa? Bueno, como decía, puede ser de cultivos forestales, de cultivos agrícolas y residuos también de la agroindustria. Esos residuos que se generan, los que no nos consumimos, es lo que puede considerar o biomasa residual seca o biomasa residual húmeda, que también puede venir pues, de las aguas residuales urbanas, de residuos ganaderos como el estiércol y residuos de industria, otros residuos que pueden ser biodegradables también, por ejemplo, en la transformación agroindustrial. Bueno, esa es la que es biomasa como tal residual, pero también existen cultivos que desde un principio se pensaron para generar energía. Por ejemplo, en Brasil, muchos cultivos de caña no
no están pensados para producir azúcar, sino que directamente están sembrados para producir energía. También hay unos pastos gigantes que sirven, que se están sembrando para producir energía. La palma africana, en muchos casos en Colombia, se está utilizando solamente para producir biodiesel. Entonces, ahí hablamos de cultivos energéticos. Ya no estamos trabajando con residuos, sino con cultivos energéticos. Entonces, por ejemplo, en Colombia, lo que utilizan los residuos, los más generados a nivel industrial son el arroz, el maíz, y en cuanto a cultivos permanentes, el banano, el café, la caña de azúcar, caña para producir panela, la palma de aceite y el plátano. Bueno, me di en la tarea de investigar un poco como los productos agrícolas de la región de ustedes, por ejemplo, San Luis, y no sé si me equivoqué, pero encontré que hay maíz, que hay soya, que hay maní, que hay sorgo, centeno y trigo. Ya ustedes más adelante, cuando terminemos, me dirán si estoy en la razón. Y en cuanto a los residuos pecuarios, sé que pues también son fuertes esta región de San Luis en ganadería bovina, y por ahí encontré algo de ganadería capri. Entonces, de todas esas explotaciones, tanto pecuarias como agrícolas, se podrían generar, se están generando residuos, de hecho, que pueden ser, que tienen el potencial de ser aprovechados. Estos residuos, pues lo normal que se hace es dejarlos en un campo para que se descompongan o en un relleno sanitario, pero eso genera problemas de contaminación por la lixiviación. También se generan plagas, digamos, en un mismo cultivo, si se dejan los residuos ahí, se generan plagas que pueden llegar otra vez al cultivo a contaminar mi plantación. Entonces son focos de enfermedades y de pestes para las mismas plantaciones. Por otro lado, como también esa biomasa, al disponerse, digamos, en los campos, también se generan procesos de la pudrición. Entonces, también ahí se están generando gases de efecto invernadero, metano generado por las bacterias que descomponen la materia. Eh, y mucho más si se quema, pues mucho más directamente los gases de efecto invernadero van a ser emitidos al medio ambiente. Por lo tanto, las ventajas de aprovechar eso, bueno, es que se va a disminuir esa contaminación, pero además de que estos materiales tienen un potencial energético para ser utilizados, también tienen muchos metabolitos secundarios que pueden ser transformados y comercializados como antioxidantes o biopolímeros, entre muchos otros. Entonces, pues hay que tener en cuenta la biomasa, como dijimos. Entonces, transformó la energía solar en energía química y ahí está. Es una energía química potencial que está lista para ser utilizada y que se puede liberar de dos maneras. La manera, pues, como directa sería hacer una combustión, pero el método indirecto sería hacer su transformación ya a nivel agroindustrial, por ejemplo, por métodos termoquímicos o por métodos bioquímicos. Ahorita vamos a ver un poco más de cuáles son cada uno de ellos y cuáles son estas tecnologías. Entonces, al hacer esos procesos termoquímicos, por ejemplo, podemos obtener gas de síntesis, gases combustibles, podemos obtener hidrógeno, podemos obtener y mediante los procesos bioquímicos un poco más reconocidos, entonces podemos obtener etanol, bioetanol, que puede ser utilizado pues, de muchas formas, entre esas como biocombustible. Se puede obtener carbón vegetal, se puede obtener biodiesel, biogás con alto contenido, que tenga alto contenido de metano para ser utilizado, puede ser para motores de combustión interna o incluso para refrigeración. Entonces, ¿cuál es el factor determinante para definir cuál de esas tecnologías utilizar? Entonces tenemos unos residuos ahí y tenemos que determinar, bueno, ¿los vamos a procesar en tecnologías termoquímicas o en tecnologías bioquímicas? El principal factor que determina eso es el contenido de humedad. Como dijimos, es pues como la humedad no tiene poder calorífico, antes disminuye el poder calorífico de las materias primas. Por lo tanto, entre mayor contenido de humedad, pues va a tener menor poder calorífico, pero igual puede ser utilizado. Entonces, el criterio ahí es, si tiene una humedad
por debajo del 30%, lo mejor es hacerlo por medio de procesos termoquímicos. Ahí está lo que decía de la pirólisis, la combustión, la gasificación. Entonces, ahí, por ejemplo, tendríamos el ejemplo del acerrín, de la paja del trigo, de la soya, lo que queda en los campos. Si ya de la materia prima lo que tiene es muy alto contenido de humedad, o sea, mayor al 50%, entonces ahí lo mejor es utilizar procesos bioquímicos porque ahí trabajan mejor las bacterias y las levaduras y, bueno, microorganismos en general que pueden utilizar esta materia prima por su alto contenido de humedad. Si la materia prima tiene el contenido de humedad pues cercano al 50%, como entre el 30 y el 50%, ahí lo que hay que hacer es un análisis pues económico, técnico también para ver con qué equipo se cuenta, pero sobre todo económico para ver si los gastos que le voy a invertir en deshidratar la materia prima del 50% hasta el 30% pues se justifican eh, para llevarlo a procesos termoquímicos o simplemente la humedecemos más y empezamos a trabajar procesos bioquímicos. Entonces, cuando estamos hablando de procesos bioquímicos, pues un ejemplo muy claro de esto pues, es los residuos de un mercado que tienen alta humedad, los residuos de, como el estiércol bovino, que se pueden meter en procesos para producir gas metano, bueno, biogás con metano. Entonces, de aquí hablamos entonces de las tecnologías de transformación de esa biomasa. Entonces vimos que los productos, bueno, o residuales o productos como tal, vienen de agrícolas, forestales o industriales o urbanos. Se les toca llevar a cabo algún pretratamiento y bueno, llevarlo, dependiendo de esa humedad, o a la pirólisis, o a la gasificación o a la combustión, de la cual podemos obtener calor, electricidad y combustibles para el transporte, igualmente. O dependiendo de si tiene alta humedad, entonces digestión anaerobia para lo mismo, podemos electricidad y podemos producir calor. Y, o si estamos hablando de fermentación podemos hablar de fermentación para la producción de etanol, que es combustible para transporte. Aquí también podríamos agregar un proceso químico que es la transesterificación para la obtención del biodiesel, ¿no? Ese es otro que no está en la gráfica, pero que también es muy válido. De hecho, pues encontré esta gráfica de flujo o sea, comercialización tanto de combustibles sólidos como lo son los pellets, como de combustibles líquidos, como por ejemplo el biodiesel y el etanol. Y bueno, ahí encontramos a Brasil con sus altas exportaciones hacia Europa de etanol, eh, pellets desde Norteamérica hacia Europa también, pero pues me llamó la atención y quise mostrar esta gráfica porque pues muestran que por ahí de los lados de Argentina y esa zona están exportando hacia Europa biodiesel. Bueno, tengo entendido que en Argentina hay mucha soya y que de ahí extraen aceite para hacer biodiesel. Bueno, entonces esa composición de la biomasa tiene ciertas características. De hecho, una de las principales cosas que hay que hacer es caracterizar y conocer muy bien la biomasa con la que estamos trabajando. Entonces, primero para conocer ese contenido de humedad. Y segundo, pues para conocer el contenido de estos componentes. Por ejemplo, un alto contenido de nitrógeno, perdón, de azufre, pues como le dije, la biomasa no tiene mucho contenido así de azufre, pero por ejemplo, el biogás, producto de la biodigestión, en algunos casos las bacterias metanogénicas sí generan azufre. Eso puede conducir a generación de escorias perjudiciales, o sea, ambientalmente perjudiciales, y óxidos contaminantes para los equipos. Entonces, generalmente cuando se trabaja con biogás se tienen que poner unos filtros para que el azufre en forma de gas no me dañe los equipos de transformación de la energía. Otro componente pues, que está en la materia, en la biomasa como tal, es el nitrógeno, pues que puede generar óxidos de nitrógeno que son contaminantes para el medio ambiente y pues, no generan ninguna energía. Pero en algunos casos, por ejemplo, si estamos trabajando fermentación, pues las levaduras consumen harto nitrógeno, en ese caso sería beneficioso.
sea, hay que tener en cuenta todos los componentes de la materia prima y ver cómo nos van a beneficiar o cómo nos van a perjudicar en nuestros procesos biotecnológicos, bioquímicos o termoquímicos. El contenido de oxígeno, por ejemplo, cuando obtenemos bioetanol, pues tenemos un biocombustible que por su contenido de oxígeno en el motor, pues genera una mejor combustión en los motores, mejora la combustión de los motores. Pero, pues comparado con la gasolina, que no tiene ese oxígeno, en, pues, en la gasolina, pues, teniendo bioetanol se disminuiría la necesidad de inyección de oxígeno o de pronto también oxigenantes. Por ejemplo, aquí en México lo que manejan es metilterbutyléter como oxigenante. Y bueno, esos son otros problemas que se generan. Pero es importante tener en cuenta ahí el oxígeno. Cuando vamos a trabajar biodigestión, cuando vamos a trabajar fermentación, que son procesos bioquímicos, la relación carbono-nitrógeno pues es fundamental porque es un índice que me dice qué tan biodegradable es una materia prima. ¿Por qué? Porque pues finalmente son microorganismos los que están trabajando para generar esa energía, para transformar esa energía y entonces la biodigestibilidad debe haber una relación carbono-nitrógeno específica para que determinados microorganismos puedan trabajar. Cuando la materia prima tiene altos contenidos de minerales, entonces, digamos, si se van a trabajar procesos termoquímicos, pues se van a generar cenizas. Eso genera muchos problemas en los hornos de combustión o de pirólisis o de gasificación, y también las cenizas reducen el poder calorífico, disminuyen como el contacto de las fuentes externas de combustión para el proceso. Y bueno, y la proporción de fibra, o sea, la proporción entre celulosa y lignina también es un componente muy importante a tener en cuenta para determinar qué tan biodegradable es una materia prima. Pues la lignina tiene una característica y es que es muy rente, los microorganismos no se la pueden consumir fácilmente y necesitan más procesos, más tecnología para lograr el objetivo de despolimerizar para la utilización de los microorganismos. Perdón. Bueno, entonces, ya hablamos de algunos procesos tecnológicos y ahora, ¿cómo es el esquema tecnológico? Lo que normalmente se ve a nivel industrial y pues por lo que es lo más sencillo, es los procesos stand-alone. Los procesos stand-alone son los que buscan principalmente obtener un producto final. Entonces, por ejemplo, si una empresa está trabajando solamente para producir biodiesel o solamente está trabajando para producir bioetanol, pues estamos hablando de que son procesos stand-alone. Pero hay otros esquemas tecnológicos que son las biorefinerías que buscan un uso integral de estas materias primas para tener muchos más productos y así un mejor beneficio económico y así hacer que esas industrias pues tengan una mayor posibilidad de generar ingresos por los diferentes productos que venden. Entonces vamos a hablar de un uso standalone, el biodiesel. Entonces el biodiesel es un biocombustible que su fuente o materia prima pues son materias primas que tengan alto contenido de aceite, generalmente semillas o frutos que tengan alto contenido de aceite. Aquí allá en Colombia, perdón, la palma africana, tanto del fruto como de las semillas, se le puede extraer muchas cantidades de aceite que son transformadas, sobre todo las del fruto, son transformadas en biodiesel. Y bueno, ¿y qué se busca con hacer esa transesterificación y buscar obtener un biodiesel que se pueda utilizar en los motores? Pues vea, si por ejemplo utilizáramos un aceite puro, es posible utilizar un aceite puro en un motor y eso se hizo un experimento en Brasil, en unas lanchas, y las pusieron a trabajar con aceite puro, generaban energía, las lanchas andaban,
pero la alta viscosidad de esos aceites, pues generaban una combustión incompleta, pues dañaban los equipos y se corroían, ¿sí? Entonces lo que se busca es disminuir esa viscosidad de ese aceite vegetal. ¿Y cómo? Bueno, hay muchas formas de disminuir la viscosidad del aceite vegetal y aquí pongo cuatro. Una es hacer mezclas binarias de aceite vegetal con diésel, es un combustible, funciona como combustible. También se puede hacer pirólisis de los aceites vegetales, microemulsificación de los aceites vegetales, todo esto con el objetivo de disminuir la viscosidad y no pase lo que vieron ahí en ese motor. Y por último, la transesterificación, que ha sido, es un proceso químico de adición de catalizadores y ácidos y bases para poder disminuir ácidos o bases para poder disminuir esa viscosidad y lograr un biocombustible con una viscosidad adecuada y que le guste al motor. Entonces, ese proceso standalone para producir únicamente biodiesel, bueno, es la transesterificación, era un ejemplo que les quería traer. El otro ejemplo, pues, es la producción de bioetanol, que principalmente es tratar de obtener azúcares fermentables para que los microorganismos generen cierta cantidad de etanol y de ahí otros procesos para purificarlo. Entonces, ¿de dónde puede obtenerse? Hay muchas materias primas para llegar hasta un etanol anhidro. O sea, el proceso es principalmente el que vemos aquí en el centro. Es monosacáridos, o sea, azúcares eh, como la glucosa, que es un monosacárido, o si de pronto disacáridos como la sacarosa. O sea, tener esos que los microorganismos los puedan metabolizar para producir el etanol y así llevarlo a una destilación para concentrarlo, llegar hasta un 94% de etanol, deshidratarlo desplazando el azeótropo y obtener un etanol anhidro del 99%, que es como le gusta a los motores, ¿sí? Pero entonces, bueno, las materias primas que tienen los azúcares ya disponibles, aquí tengo unos ejemplos, son la remolacha azucarera, la caña de azúcar, que es la más conocida, y también hay sorgo dulce. Le dicen sorgo dulce porque los tallos como tal tienen jugo, como la caña de azúcar. Bueno, eso es un aspecto importante que se está investigando porque el sorgo pues, tiene muchas ventajas en el tema agrícola porque se siembra en tierras muy pobres y producen. Y tiene la ventaja de que tiene ese tallo dulce y además tiene el grano que tiene almidón y también es aprovechable. Entonces, la otra vía es de materias primas que tengan alto contenido de almidón. Generalmente los más utilizados, bueno, son el trigo, el maíz, la cebada y ese sorgo que les decía, el grano del sorgo, pero hay materias primas alternativas, como por ejemplo algunos tubérculos, algunas raíces, tallos y frutos. Un fruto que se resalta mucho aquí es el plátano, los bananos, pues como tal, altos contenidos de almidón cuando están pues, en estado vegetativo inmaduro, pues cuando se cultivan en estado verde o inmaduro. Entonces, en este caso, para poder llegar a los monosacáridos como la glucosa, ese almidón tiene que ser procesado por medio de una hidrólisis. Lo mismo pasa bueno, con materias primas con alto contenido de los lignocelulósicos, por ejemplo, el bagazo, el tamo de los cereales, la paja, pues, y algunos maderables que tienen alto contenido de celulosa. Esa también hay que hidrolizarla, puede ser por métodos químicos como con ácidos y bases. Entonces se genera esa hidrólisis o también procesos enzimáticos. Ahorita vamos a ver que para el almidón el más utilizado ahorita es los métodos enzimáticos. ¿Y qué busca esa hidrólisis enzimática? Pues bueno, abrir con la gelatinización, abrir los gránulos de almidón, esas moléculas de amilosa de amilopectina, abrirlas para que las enzimas como la alfa amilasa pueda llevar a cabo la licuefacción para obtener maltodextrinas.
Igualmente, más adelante con amiloglucosidasa se lleva a cabo la sacarificación y ya se obtienen los monosacáridos y disacáridos, pues que ya están disponibles para los microorganismos fermentadores, como pueden ver ahí, pues levaduras, pero también hay algunas bacterias que hacen ese proceso. O sea, también se puede obtener etanol de Pichia stipendis, de Pseudomonas mobilis, que son bacterias, o de Saccharomyces cerevisiae, de Saccharomyces, pues que es la más utilizada para obtener bioetanol. Entonces, ¿qué hacen estos microorganismos? Ellos utilizan la glucosa que ya se produjo a partir de la hidrólisis como moneda de cambio energético, es su fuente energética, y cuando el proceso es anaerobio, pues generan metabolitos que son el dióxido de carbono y el etanol, que es el que queremos utilizar. Entonces, hay dos standalone. Entonces, en esos procesos standalone se pueden haber generado vinazas, se pueden haber generado lodos, bueno, muchos residuos que no, pues que en muchos casos están generando contaminación. Entonces, cuando hablamos de bioetanol, se clasifican las materias primas en generaciones, o sea, generaciones con respecto a su maduración tecnológica. Entonces, el bioetanol, por ejemplo, que ya viene siendo utilizado o sea, que viene siendo producido por Brasil desde hace más de 40 años a partir del jugo de la caña de azúcar, pues es una materia prima de primera generación. La caña de azúcar es de primera generación porque ya tiene madurez tecnológica. Igualmente, como pues gracias a los avances tecnológicos de Estados Unidos en la utilización del maíz, pues el almidón, que también viene siendo utilizado hace más de 10 años por Estados Unidos para producir bioetanol, pues también se considera de primera generación el maíz, del cual se obtiene el almidón para obtener la glucosa y así fermentarla para el etanol. Pero otras generaciones ya un poco más nuevas, con una madurez tecnológica menor, tenemos, por ejemplo, la segunda generación, que lo que busca es producir bioetanol a partir de la celulosa, o sea, dividirlas, obtener esa misma glucosa y obtener el etanol. Entonces, esta tiene una gran ventaja y es que no compite con la seguridad alimentaria. El maíz, por ejemplo, en Estados Unidos está compitiendo con la seguridad alimentaria. Creo que la soya también al producir el biodiesel. Eh, si utilizamos ese bagazo, ese rastrojo, toda esa paja de trigo, el acerrín, pues no estamos compitiendo con la seguridad alimentaria. Pero bueno, esas tecnologías tienen alto nivel de complejidad y por lo tanto mayor costo. Ya vienen después los biocombustibles, el bioetanol de tercera generación, que lo que busca es aprovechar los cultivos energéticos. O sea, por ejemplo, algunos pastos perennes, algunos árboles, la madera de los árboles, otras plantas de crecimiento rápido y bueno, las microalgas que se utilizan para la obtención del biodiesel. También existen algunas macroalgas que se están utilizando para la producción de etanol, pues por el alto contenido de almidón celulosa. Bueno, y ya los de cuarta generación son los etanoles que se producen a partir de materias primas que creadas por organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, pues en Brasil hay una caña que la modificaron genéticamente para que produjera, además de azúcares, también lípidos. Entonces sacan tanto biodiesel como bioetanol de la caña. Eh, bueno, también trabajan en Brasil con algunas Escherichia coli genéticamente modificado para producir un biocombustible que se llama farneseno. ¿Sí? Bueno, esas generaciones entonces nos dan aquí para hablar de que esta primera generación, como ya está probada, ya es económicamente viable, pues está funcionando muy bien. Pero a partir de que empezaron a ver que la producción de etanol a partir de celulosa era tan costosa, pues empezaron a buscar opciones. Bueno, si producir etanol de celulosa no sale tan costoso, pues produzcamos otras cosas, produzcamos antioxidantes, mirar opciones de qué nos puede dar esta materia prima para generar y así poder
poder subvencionar los costos de la producción tan alta, pues de los altos costos de producción de etanol en esta segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, eso nos da paso a hablar de las biorefinerías. Entonces, las biorefinerías buscan dentro de un sistema de sostenibilidad, bueno, darle un mayor aprovechamiento para que haya un mejor beneficio económico para la empresa, en lo posible utilizar residuos para que no se compita con el medio ambiente, despolimerizar esto por medios enzimáticos, por medios químicos, para obtener, bueno, los azúcares de los que hemos venido hablando, y de esos azúcares, pues no solo biocombustibles, sino también otros productos bioquímicos. Además, como de este proceso de despolimerización también queda la lignina, pues aprovechar esa lignina para lo mismo, para biocombustibles y algunos procesos bioquímicos. Entonces, vamos a hacer una comparación de qué es una biorefinería con respecto a refinería convencional. Entonces, la refinería convencional, bueno, utiliza el petróleo crudo. ¿Para qué? Para la obtención de calor, ¿no? Energía en forma de calor, combustibles, productos químicos como los plásticos y otros materiales. Aquí podemos ver que, bueno, entra al proceso las materias primas y sale, dentro de todo lo que sale, bueno, también sale dióxido de carbono. En el caso de las biorefinerías, bueno, entra la biomasa, también podemos obtener combustible, podemos obtener productos químicos y también biomateriales. ¿Cuál es la diferencia aquí? Cuando hay combustión de estos combustibles o cuando hay su consumo o biodegradación de esos combustibles, también se va a generar dióxido de carbono. Pero ¿cuál es la diferencia? Que pues ese dióxido de carbono que se está generando fue el mismo que absorbieron las plantas para generar esa biomasa. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues que se entra en un ciclo con un balance neutro, diferente a lo que pasa con la refinería, que se está sacando y sacando carbono que estaba enterrado hace miles y millones de años bajo la tierra y estamos generando nuevo carbono que el planeta no está en capacidad de volver a meter en el ciclo del carbono, lo que sí pasa con la biomasa. Bueno, la madurez tecnológica de las biorefinerías, pues están en pre-kinder, por decirlo así, están en una madurez tecnológica pues muy básica. Ahorita se está investigando mucho la parte básica como tal y hay solamente algunos proyectos que ya están en la parte comercial, o sea, que ya han sido viabilizados. Entonces, pues quería hablarles de que pues hay pros, hay contra. Ustedes ya se llevarán la idea y tomarán sus propias conclusiones de que pues las biorefinerías, el uso de la biomasa tiene posibilidades por unos lados y puede generar soluciones desde el punto de vista ambiental, pero pues vamos a ver que hay que analizarlo muy bien cuando se esté pensando en generar procesos biotecnológicos para algún tipo de estas biorefinerías. Por ejemplo, aquí traje un ejemplo de una biorefinería que está funcionando. Vamos a ver también otras que no funcionan. Eh, Desde hace 47 años está funcionando en Noruega esta biorefinería que se llama Borregaard. Producen aparte de celulosa, producen lignina, vainillina y etanol. Bueno, la celulosa sirve para muchas cosas, para combustibles, entre otras cosas, para cosméticos, bueno, la lignina para aditivos de concreto, la vainillina para perfumes, bueno, y el etanol para todo lo que hemos dicho. Y todo esto a partir de plantaciones maderables. Esa biorefinería está en funcionamiento. De hecho, pues esto salió de un artículo que me leí que habla de cómo es que esta biorefinería ha logrado mantenerse durante tanto tiempo. Otra biorefinería que es más reciente es la Raízen, que está funcionando en Brasil, y allí producen azúcar, etanol de segunda generación, porque lo producen a partir del bagazo de la caña,
y generan electricidad y además con algunos residuos de los lodos de las vinazas están generando biogás. Este proyecto queda en Piracicaba y se ha ido diseminando por diferentes estados de Brasil. Otra biorefinería en funcionamiento es esta POET, esta queda en Iowa, Estados Unidos, también produce etanol de segunda generación, electricidad y biogás. Principalmente de maíz, pero próximamente dice que van a trabajar con sorgo dulce, pues en el artículo que me leí. Bueno, pero por el otro lado están las biorefinerías que no han tenido éxito. ¿Qué ha pasado ahí? Principalmente, pues fallas de diseño, fallas de logística. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Entonces esta que quedaba en Crescentino, Italia, producía bioetanol, producía combustible para aviones, butanol, bioquímicos, bueno, diferentes, farneseno, ácido acrílico. Solamente funcionó desde el año 2011 hasta el 2017 y se gastaron 150 millones de euros y no funcionó. Entonces ahí es donde hay que analizar estos casos para, si se llega a pensar en plantear una estrategia para montar una biorefinería en Argentina, pues tener en cuenta todos esos aspectos. También el aspecto de las políticas estatales. Esta biorefinería, que también tuvo un alto costo para Estados Unidos, estaba ubicada en Kansas, se llamaba Bengoa, y tuvieron problemas principalmente de financiación por las políticas estatales. O sea, no sé, de pronto un cambio de gobierno, algo sucedió, que ya cambiaron las políticas estatales y el método de financiación pues hizo que se fuera abajo. En el 2015 la cerraron, solamente funcionó durante un año. Y esa de Crescentino y la Bengoa. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos que tienen las minerías? ¿Cuáles son esas, bueno, lo que principalmente les venía a traer y es en qué pueden investigar? O sea, muchachos de ingeniería agroindustrial, de ingeniería química, ¿qué temas podemos ver que como ingenieros agroindustriales, como ingenieros del área ambiental, podamos empezar a trabajar? Entonces, traje algunos retos que se tienen actualmente, técnicos, comerciales y algunos ambientales. Entonces, por ejemplo, para el montaje de las biorefinerías, el tema del escalamiento, un buen escalamiento, muchas veces no es tan fácil, tiene muchas componentes, muchas variables que se deben manejar. Entonces, eso ha sido como un cuello de botella, el escalamiento. Otro es tratar de implementar tecnologías que ya están maduras, que ya están comprobadas en las biorefinerías, pero tratar de vincularlas con tareas de investigación y desarrollo para después hacer ese posterior escalamiento y demostraciones que pueden ser en plantas piloto. Otro es, como en todo proceso agroindustrial, pues aumentar la productividad, o sea, que se maximice la productividad con el mínimo de recursos, por ejemplo, reactivos y energéticos. También desde el punto de vista ambiental, perdón, técnico, bueno, la lignina es algo que, por lo que les dije al inicio de su recalcitrancia, la dificultad en que en los procesos biotecnológicos los microorganismos las rompan, las despolimericen. Eso es algo que tiene que ser muy estudiado. O sea, la lignina es un polímero muy complejo que, que era muy interesante para ustedes. También desde el punto de vista técnico, eh, bueno, hacer que las enzimas bajen de costo. Esto más o menos se ha venido logrando. Anteriormente se usaban más procesos para hacer hidrólisis, se manejaban más los procesos químicos con ácidos y con bases, pero a medida que han ido disminuyendo los precios de las enzimas, pues se están utilizando mucho más. Eh, entonces, mirar cómo hacer que las enzimas sean más eficientes y más económicas, eso es otro tema de investigación. En cuanto a otra parte técnica, es la composición de la biomasa, como les dije, cualquier característica, una buena caracterización de la biomasa, conocerla desde todos sus puntos de vista es importante. Nosotros podemos tener
un buen contenido de carbono, una buena relación carbono-nitrógeno, bajo azufre, bajos minerales, por lo tanto bajas cenizas. Pero si, por ejemplo, tenemos un polifenol que nos inhibe la fermentación, entonces ya si desconocíamos eso, entonces no nos va a funcionar el proceso. Entonces hay que caracterizar muy bien las materias primas. De igual manera, desde el punto de vista ambiental y social, entonces, pues hay que tratar de que en realidad estas biorefinerías hagan un balance neutro, que no vayan a ser más contaminantes de lo que podría ser. Hay que se pueden hacer comparación con las refinerías de los hidrocarburos. O sea, si, tratar de que el balance en realidad sea neutro o incluso positivo. Y también tener en cuenta hacer análisis de ciclo de vida de los productos para ver esa parte ambiental, pero también la social, y ver qué impacto en realidad se está generando y con los contaminantes que salen del proceso. Y desde el punto de vista comercial, pues es importante pues, que los biopolímeros, los bioproductos que se estén generando en esas biorefinerías, pues que sean comercializables, que el público lo conozca y que en realidad se puedan ingresar en las cadenas de valor. Entonces, esos son como los retos principales que pues, se analizaron. Y a continuación les voy a mostrar una herramienta muy útil. Perdón, ahí está. Perdón. Una herramienta muy útil que sirve para llevar a cabo todos estos procesos y que a los ingenieros químicos les enseñan y conocen muy bien. Y es la simulación. Hay, hay mucho, pero bueno, este Aspen es un software muy completo en el que pueden llevar a cabo todos estos procesos sin mayor incursión en gastos desde el punto de vista institucional, que una universidad cuente con este software le facilita mucho el aprendizaje a los estudiantes porque el software maneja balances de materia, de energía e incluso este Aspen maneja el Aspen Economic Analyzer que hace también análisis ambientales. Pues no le estoy haciendo propaganda nada a este software ni nada por el estilo, porque pues igual sé que hay muchos más, pero pues no los conozco. Este es el que he manejado y funciona muy bien. Ahí se pueden hacer las simulaciones de las biorefinerías o de los procesos standalone y se maneja muy bien. Da unos muy buenos resultados que son publicables. Bueno, y por último, pues mostrarles un proyecto actual en el que estoy trabajando y que es la culminación, bueno, es como lo que viene después de haber hecho mi doctorado y el trabajo en el aprovechamiento de los residuos del plátano y es generar una biorefinería. También se van a trabajar procesos de simulación y bueno, vamos a generar tres escenarios tecnológicos, o sea, tres biorefinerías, una de baja complejidad tecnológica, una de media complejidad tecnológica y una de alta complejidad tecnológica, pues para la producción de diferentes productos como harina, bueno, almidón, en la de alta complejidad tecnológica antioxidantes, sorbitol, ácido poliláctico, entre otros. Entonces, pues eso estamos trabajando actualmente y eso era todo por ahora. Muchas gracias a todos por escucharme. Espero que todavía estén ahí. Y ahí están mis Claro, datos. claro que sí, Leo. Bueno, la verdad que ya lo he hablado mucho con vos, sos un genio, un crack. Agradezco muchísimo porque Muchas te gracias. llevó, no sé, un segundo a decirme que sí para esta charla y eso habla de tu profesionalismo, de cómo estás involucrado con todo lo que es agroindustria. Realmente tenemos un diálogo muy fluido en todo esto y nos ayuda muchísimo todos los conocimientos y toda tu experiencia. Acá tengo un par de alumnos avanzados en la carrera que seguramente quizás te quieran hacer algún tipo de consulta sobre lo que hablaste. Muy interesante lo del Ok. software, algo que vamos a tener en cuenta. Y no sé, más que agradecerte, realmente no. Muchas gracias a ti. Pues voy a leer el chat a ver qué hay. No hay nada. ¿Alguna consulta?
Alberto, ¿vos querés decir algo? No, yo en realidad te quiero agradecer porque la verdad que disponer el tiempo para nosotros, la charla por demás de interesante, es agradecer muchísimo la gestión tuya, Caro, y bueno, que Leonardo haya podido compartir con nosotros esta hora de tu tiempo, me parece muy importante para nosotros, ¿sí? Ahí no sé, hay una pregunta, así que yo no quiero interrumpir, solamente quería comentar eso. Así que muchas gracias, Leonardo, Ah, sí. por tu tiempo y te invitamos cuando quieras Bueno, participar en nuestra universidad, las puertas están abiertas para lo que necesites. bueno, muchísimas gracias, muy amables. Ah, bueno, para responder la pregunta, el software es un software comercial, está para la venta para el que lo necesite. Es un poco costoso, pero pues si se unen varias sedes de una universidad y lo están manejando en, digamos, los de ingenieros de alimentos, los de ingenieros de agroindustriales, los ingenieros ambientales, para todos es útil. Y también en la compra pues, de ese software me imagino que viene incluido la capacitación. Este software está muy enfocado en ingenieros químicos, pero pues de hecho ya pues los agroindustriales lo estamos usando mucho de hecho hay que adaptar un poco porque está muy enfocado en temas de petróleo. O sea, si tú vas a trabajar diésel o gasolinas, ahí vienen todos los componentes. Cuando vamos a trabajar con biomasa, hay que meterle los componentes al software. Pero sí está disponible para el que lo quiera. Se llama Aspen Plus. ¿Alguna otra consulta? No sé, que ha quedado todo muy claro, realmente. Sos muy Bueno, bueno explicando. Se nota que estás en tu zona de confort. Así que bueno, sí, Leo, no te queremos robar más tiempo. Nuevamente, mil gracias. Eh, bueno, gracias Hermosa a la ustedes. charla. Sé que a los chicos les va a re servir. Y Ok, no eso solo por la espero. charla, como siempre te digo, gracias por todo, porque realmente no estás siempre a disposición nuestra y esperamos, como te dijo Alberto, alguna vez poder estar a disposición tuya, así que para lo que vos necesites, contá con la universidad también. Ah, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Entonces, si que no hay les más, siga yendo muy bien, que les siga yendo muy bien en la Semana de la Ingeniería. muchísimas gracias, Bueno, Leo. pues, hasta luego. Chao, gracias.